Bienvenidos amigos a un nuevo video de Travesía Continental. Hoy nos encontramos en Praga, República Checa. Vinimos a conocer esta hermosa ciudad y este hermoso país, del cual sabemos solamente que esta es la ciudad dorada. Quiero mostrarles la maravilla de este lugar y es el reloj astronómico, el cual da la hora como en 5 usos horarios diferentes. Está la forma como obtenían la hora en el antiguo imperio austrohúngaro, con números arábigos, con números romanos. También muestra la posición del sol respecto a la Tierra y las fases de la luna. Allí se puede observar en una esferita plateada que muestra las fases de la luna. También muestra en qué constelación actualmente se encuentra observando el cielo, cuál de las constelaciones del zodiaco. También esos círculos azules indica cuándo se encuentra de día, y en los círculos rojos el atardecer, y el negro las horas de oscuridad, y esto se va moviendo a medida que va acercándose el invierno, que los días se hacen más cortos, o cuando llega el verano, que los días se hacen mucho más largos. Entonces esto funciona automáticamente. Fue instalado en 1410, antes del descubrimiento de América. Entonces es un dato bien interesante, la tecnología que ya existía por esos días. Este territorio en unos inicios fue llamado el Reino de Bohemia. Algunos de pronto lo habrán escuchado en libros, en películas. También hizo parte del Imperio Austrohúngaro, por lo tanto esta ciudad fue una de sus capitales en el pasado, y posteriormente se conformó una república que se llamaba Checoslovaquia. De pronto algunos lo habrán escuchado, pero ese país en un momento dado se dividió en dos y quedó República Checa por un lado y Eslovaquia por el otro. En total el país tiene alrededor de 10 millones de habitantes, y la bebida principal de este país es la cerveza, tanto que está exenta de algún tipo de impuesto. El río que se encuentra a mis espaldas se llama el río Moldava, y es el río más largo de toda la República Checa y atraviesa justo la ciudad de Praga. Otra cosa muy interesante es que Praga se llama la ciudad dorada porque la punta de la mayoría de sus edificios, catedrales, el ayuntamiento, todos los lugares altos de esta ciudad están recubiertos por pan de oro. Por supuesto tenemos que presentar a nuestros anfitriones aquí en Praga. Tenemos a Silva y a Sarita. En esta oportunidad estaremos con estos dos anfitriones que nos van a explicar exhaustivamente la historia de esta ciudad y todos los datos curiosos, ¿cierto, Sara? Sara, contanos de qué es esta iglesia, pues. Quiero aprovechar para contarles de que aquí en República Checa la mayoría de la población es atea, y lo que sucedió fue que hubo muchas guerras entre católicos y protestantes. Entonces las iglesias eran católicas, después se volvían protestantes, después se volvían católicas, y la población en general se aburrió de esto, y muchas de las personas ahora ya son ateas. Y estas iglesias a veces no las usan ya para dar misas, sino para dar conciertos o hacer exposiciones artísticas. Entonces, un dato bien interesante de República Checa. Aquí el metro de la ciudad de Praga es bastante profundo, así que ustedes lo pueden notar con estas escaleras eléctricas. Llevamos casi 2 minutos en ellas y nada que llegamos al final del túnel. Esperemos nunca llegar al final del túnel. Les gustan mucho las profundidades porque la basura también está como a 2 metros de profundidad. Es chistoso. Bueno, y otra cosa curiosa es que en estas escaleras del metro hay que hacerse hacia el lado derecho para que la gente que tiene afán pueda pasar rápido. Pero eso no es solo República Checa, es como de Europa, porque en España también, en Alemania también, en París también. Estamos en este momento en la estación Muske, aquí en República Checa, donde nos encontramos este puente subterráneo. Sara nos va a explicar qué significa. La estación Muste significa puente,
Es principalmente porque aquí podemos encontrar Vestigios, sí. de un puente antiguo que conectaba la ciudad vieja y la nueva. Y a medida que la ciudad creció y también se elevó, pues los puentes quedaron cubiertos. Wow. Este entonces era la altura original de la ciudad de República Checa hace algunos años. Interesante, gracias. Acabamos de entrar a la Biblioteca Nacional y nos encontramos con este monumento de libros. Es como un túnel. A ver, miremos por dentro. No. Miremos. ¡Wow! ¡Ah, no! Es un espejo. Oh, pero arriba sí. Ah, otro espejo. Pensábamos que tenía miles de metros, pero no. Son espejos. Bueno, ¿y qué pasa si quitamos un libro? Si yo me quiero leer este libro, ¿estarán pegados? Ya no pueden ser leídos. Continuamos aquí en la ciudad de Praga y quiero mostrarles esto. Es la torre de televisión de la ciudad. En un inicio pues la construyeron con ese propósito, pero posteriormente se convirtió en un hotel y cada uno de estos pisos es una habitación, es una suite para el hotel. También tiene algo muy curioso, es que tiene unas esculturas de bebés en la superficie, en la torre. Y estas esculturas de bebés pesan alrededor de 200 kilos y tienen un código de barras en la cabeza. Está bien extraño el diseño, pero hay muchos de estos bebés aquí en Praga. ¿Qué haces, Jenny? Bueno, y entonces estos son los bebés de código de barras que estaban en la torre de televisión. Están en un parque aquí en la ciudad, al ladito del río, y están así en forma de esculturas para que la gente venga y se tome fotos con ellos. Hasta ahora ningún periodista ha logrado descifrar qué significan estos bebés. El autor que los desarrolló, el artista que los desarrolló, no les dio ningún significado, lo dejó a la libre interpretación, pero sí es como bastante raro ver estos bebés con códigos de barras en los rostros. Acabamos de llegar a un lugar bien extraño y es la calle más estrecha de Praga. Hay un semáforo para poder pasar hacia el otro lado. Vean, la calle está muy estrechita y tenemos que esperar aquí para poder atravesar hacia la otra cuadra. Está bien divertido. Yo pensé que era la entrada a un museo o algo, pero no, solamente está la gente cruzando acá. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ya está en verde para poder pasar. Uy, está bien bacano esto. Si alguien pasa con motocicleta, vale. Y aquí no salimos ya, ahí está el semáforo diciendo que los de allá no pueden pasar. Ah, bueno, ahí se oprime. No, pero no puedes oprimirlo porque la gente viene bajando, Sara. Esto sí no lo vi venir. Chicos, y yo tampoco lo sabía, pero aquí en República Checa la marihuana es legal, también algunas otras drogas. De que ese país, mejor dicho, dejó de ser comunista, se legalizaron las drogas y es muy común encontrar este tipo de cafés por toda la ciudad. Acabo de preguntar y dice que también es legal fumar por la calle, no hay ningún problema. Y pues algo que no sabía que existía aquí, se había escuchado que en Holanda esto pasaba, pero no tenía ni idea que también pasaba aquí en República Checa.
Jenny, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en los jardines del Parlamento de República Checa, súper bonito, siguiendo a nuestra guía Sara, que nos está mostrando los lugares más bonitos de República Checa. Continuamos caminando un poquito más afuera del centro y nos encontramos con el río y con el puente más antiguo de la ciudad, que es ese que se observa allá atrás. Puente de Carlos IV. Carlos IV, el puente de Carlos IV. Y al fondo se observa el castillo más grande de toda Europa. Lo que ustedes ven en las punticas, eso realmente es una iglesia. Y son varios palacios, son palacios de diferentes siglos. Son alrededor de 3 o 4 palacios y como todos quedaron unidos, entonces se dice que es el complejo de palacio más grande de toda Europa, por esa razón. Sara nos va a contar una historia del puente de Praga. Sara, cuéntanos la historia. Bueno, este es el santo John de Nepomuk. El perrito se ve brillante porque mucha gente lo estaba tocando, pero en realidad fue una broma de estudiantes que vinieron en la noche del puente a brillar al perro, y desde ese momento la gente piensa que tocando al perrito va a pasar algo. No sabemos bien qué piensa cada persona cuando lo está tocando. Gracias, Sara. Ya nos encontramos dentro del Palacio de la ciudad de Praga, pero ustedes pueden ver que es más como una ciudad. El estilo es diferente, son como varios edificios de salas, una iglesia en el medio y como muchas habitaciones juntas, no es similar a los demás palacios o de los castillos que uno está acostumbrado de los cuentos de hadas, no. Es diferente, es más como una pequeña ciudadela en la punta de una colina. Como les comenté, esto es un complejo de palacios porque fueron construidos en distintas épocas, entonces hay diferentes estilos. Este parece ser el principal. Por ahí se encuentra Jenny. Este parece ser el principal, que queda justo enfrente de la puerta de la iglesia, y todos los otros se encuentran alrededor formando una especie de muralla hecha toda a partir del palacio. Esta ciudad parece que tiene sorpresas en cada esquina porque donde vamos encontramos algo salido de tono. Por ejemplo, aquí es una escultura de un hombre colgando con una sombrilla y justo allá abajo hay unos hongos, parece que son psicodélicos. Ha llegado nuestro momento de terminar este video. Nos despedimos hoy desde la ciudad de Praga con la estación principal del metro detrás de nosotros. Ha sido una gran aventura, una experiencia distinta. Estuvimos con dos amigos, una de mis amigas colombianas y un amigo francés, que nos llevaron a conocer un montón de lugares. Vivimos el momento aquí en Praga, vivimos la experiencia, conocimos un montón de lugares. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!